Jorge Iván, entonces de nuevo conversando sobre todos nuestros temas que vamos a contribuir en este proyecto sobre los pioneros en la como historia de la computación colombiana. Y hemos hablado ya con muchos de nuestros colegas conocidos, con distintas orientaciones, pues obviamente todos trabajando en sistemas, y la mayoría, lo he mencionado varias veces, tienen como una cosa, que son ingenieros civiles. Ajá. Entonces estamos descubriendo que la ingeniería civil es la pionera de la computación en Colombia, ¿no? Que es muy interesante. Mirando el año de tu graduación del año 73 en Medellín como ingeniero civil, que es como el comienzo, digamos, de tu profesión, pero observamos que tú desde el 71 ya estabas trabajando en análisis y diseño de sistemas y estudiando. Así es. ¿Cómo estaba Medellín en esa época, año 71? Que todavía no ha llegado el 360 y esas grandes máquinas. ¿Cómo era el ambiente de sistemas en Medellín? El ambiente de sistemas en Medellín era un solo computador, un IBM 1130. ¿Para el distrito? Para un convenio interuniversitario que Ajá. tenían ese computador para educación. Sí. Ahí aprendí Fortran 4, que fue lo primero que aprendimos todos, el primer lenguaje. Claro. Ese computador tenía 8K de memoria. Al poquito tiempo trajo el Ley, su computador histórico, que fue lo trajeron de contrabando, el NSR. NSR, sí. El señor presidente del Ley paró en la cárcel por haber traído ese. Sí, esa es una historia. Es una historia que es para otro día. Para otro tema. Ese era el ambiente y era el ambiente universitario. Sí, claro. Fundamentalmente. ¿Qué estudiaban en análisis y diseño? Obviamente, hoy en día, que hablamos de metodologías, de desarrollo de software tan complejas y todo, en esa época las metodologías no eran muy fuertes. No, realmente era muy práctico. O sea, lo que insistía todo jefe es que uno antes de tener un programa ya listo, le tenía que hacer el diagrama de flujo. Y si el diagrama de flujo no terminaba, no lo dejaban escribir una línea de código. Claro, esa era una buena disciplina. Una buena disciplina, que hoy no se tiene. No se tiene. Así es. En la historia de esas metodologías es el método de cascada, ¿te acuerdas? Así es, claro. Entre otras cosas, aquí como esto también es para el área académica y todo, ese nació de la Volkswagen. Y la Volkswagen decía, hagamos el carrito, lo soltamos y cuando falle nos llaman y lo mejoramos. Así es. Y más o menos es la metodología de esa época, era hablar con la gente, hacer el software, diagrama de flujo, como así antes, es. hacer el software y después ver a ver cuándo falla. Y cuando falle, ponerle en el programa, llamar a Jorge Iván Toro, teléfono 311-2222. Y si fallas ya a las 12 de la noche lo llamamos. Claro, y no era el celular. No, era el teléfono de la casa. Claro, no existía. Bueno, ese fue un comienzo interesante, es decir, ¿por qué entraste a eso? Año 71 tú estabas todavía estudiando la ingeniería civil. Claro, yo estaba estudiando ingeniería civil, acaba de estudiar Fortran, hubo un paro en la Universidad de Medellín, realmente en todas las universidades de Medellín, en la época de Rojo, en Francia, y ese paro de 48 horas duró un año. Ya, sí. Y yo en ese entonces estudiaba sexto semestre y era profesor en primer semestre de matemáticas. Sí. Entonces me quedé sin trabajo y sin estudio. Supe por un amigo que había una vacante en el departamento de sistemas del municipio de Medellín, entonces resolví presentarme y decir yo sé de sistemas. Ya, y ahí entré, me contrataron y ahí aprendí, me mandaron a la IBM a estudiar Assembler, después PL1, después RPG y terminé en COBOL. Claro. Y ahí ya me gradué. ¿En esos años? En esos años, del 70 al 71 más o menos, que ya era programador. Claro, y ampliemos un poquito. En este programa te ha oído hablar mucho de Fortran, porque fue una Formula Translation, fue la base de la programación, y el Assembler. Programábamos en lenguaje de máquina. Pensábamos en binario y en hexadecimal, como hablábamos ahora. Y uno tenía el campo A, que era el sueldo, y el campo B era el interés que le liquidaba a las cesantías, y todo lo tenía que tener uno en el mapa, en la memoria. Claro, en la memoria de uno, para después ponérselo al computador. Al computador. Y el programador, eso hoy en día no se da. Teníamos la estructura de la arquitectura del computador, sabíamos cómo era la CPU. Así y es. la instrucción dónde estaba, en qué posición. Eso hoy en día obviamente y es se que, ha perdido. Claro, porque para 8K de memoria, que claro. tiene más memoria este reloj, sí. había que aprovechar esa memoria, porque el computador no tenía nada. Además, el único input que tenía ese computador era una tarjeta perforada, y el único output era una impresora. Y no tenía pantalla, sino un teclado, numeritos ahí de colores. Se llamaba. sí, claro. Y no más. Entonces, esa era la herramienta. Además, mi tesis de grado en la universidad fue el cálculo de un edificio
de 12 pisos con cargas de viento por el método de estrés, que era basado en Fortran. Claro. Entonces uno ponía 5.000 tarjetas con toda la información de los nudos de cada parte del edificio. Sí. Lo ponía 5 horas en ese computador y a las 5 horas salía una línea en la impresora. Error en el nudo 232. Sí, sí, que tenía que ir uno, buscar la tarjeta 232. Ah, le faltó el punto. Claro, sí. Y sí, pida tiempo otra vez dentro de 2 meses para que le den otras 5 horas para el proceso. para volver a compilar. Sí. Eso es inimaginable. Hoy en día en la pantalla interactivo, Pues sí, hoy a los ¿no? muchachos se les daña el disco duro con frecuencia. A nosotros se nos caían las tarjetas. Así es. O sea, si Así la tarjeta se nos llegaba a caer, Olvídese. estaba uno olvidado. Si no tenía una electroclasificadora que le hicieran parte del trabajo, tenía que hacerlo a mano. Sí, había una costumbre que era numerarlas, Así ¿no? es. Pero a uno se le olvidaba. Así es. Y si se llegaban a caer las 2.000 tarjetas, perdió el todo. año. Perdió el año. Esas son cosas que pasaron, que hoy en día obviamente es otro momento. Ahora, mirando entonces la historia, desde el 71 en adelante comienzas, el 74, una conexión con Conavi, de lo cual vamos a hablar un poco, porque Conavi es un pionero en esto y tú fuiste un pionero fundamental. ¿Cómo es ese tema? Ingeniero civil, su análisis y diseño, y de pronto aparece en una empresa financiera. Estaba yo en el municipio, ya había llegado a analista 1. Es más, anecdóticamente yo me ganaba el doble que mis compañeros ingenieros civiles que trabajaban en Integral. En ese entonces pagaba muy bien la carrera. Claro. Hasta antes de graduarme me deducían el 12% por no ser graduado. Sí, pero una vez me gradué de ingeniero civil, no importa, pero ya me pagaban como ingeniero de sistemas en el municipio. Entonces, estando en esas, fueron a fundar en Medellín a Conavi, que era una corporación de ahorro y vivienda, la única regional y la última en salir dentro de las corporaciones de ahorro y vivienda. Sí. Un familiar de mi mamá lo nombraron gerente de esa corporación, se llamaba Luis Alberto Villegas. Yo fui y me le presenté y le dije, yo soy el hijo de Genoveva, su prima, y yo sé sistemas y yo trabajo en el municipio y esta es mi hoja de vida. Y me contrató, al otro día estaba trabajando, pues al mes siguiente ya estaba trabajando. Hablemos de una cosa que a veces no comentamos, año más o menos 74, 75. Hablemos cuánto ganábamos en esa época. Yo me ganaba en esa época 12.000 pesos. 12.000, ese es un salario muy bueno. Muy bueno. Yo en los Andes me ganaba 6.500, ¿no? Y después pasé a algo de 15.000. Pero la diferencia de la moneda, tú que estás en lo financiero, era que con 12.000 pesos tú pagabas un carro de 1.500 pesos mensuales. La casa pagaba 3.500. Un arriendo de 3.000 y te sobraba toda la plata. Sobraba. ¿Sí? Con eso apenas pasé a Conavi y me compré un Cinca. Claro. Sí. Ahí mismo, 40.000 pesos me costó el Cinca. Entonces, sí, 40.000, bueno. Y me ganaba 12, casi lo compro de contar. Claro, mi Renault fue de 70.000, ¿no? Entonces es un tema de proporción del dinero que hoy en día sufren más los jóvenes en su profesión porque van a comprar el automóvil o la casa y son unas proporciones con el salario que no tienen nada que ver. Ese es un cambio. Bueno, entonces entras a Conavi y creo que entraste en el tema de fundación prácticamente de Conavi. Yo fui, el primer empleado fue Luis Alberto, no lo habían abierto. Sí. Luis Alberto Villegas, el gerente, y yo fui el segundo empleado. Sí, segundo empleado de Conavi. El segundo empleado de Conavi y mi puesto, yo era el departamento de sistemas, yo era el único. Claro. Y mi función era venir a Bogotá, a la vivienda, donde trabajo hoy en día. Sí, hoy en día todo el tiempo estaban. Vine a la vivienda a ver qué tenían en sistemas y qué necesitaba una corporación de ahorro de vivienda y qué era el UPAC. Claro. Vine a aprender de qué era el UPAC. Claro, para luego venir y comprar. Yo compré software ya hecho. Sí. A compañías de aquí, Carlos Estupiñán era uno, yo no sé de dónde andará Carlos, que tenía Autec, tenía un sistema contable que lo tenía Bianca también. Es más, anecdóticamente, la base de datos, que era un archivo secuencial, se llamaba... En una cinta magnética. Sí, en una cinta magnética. No le cambió de nombre siquiera, fue el mismo que le había montado a Bianca y se llamaba Terava, Terceros a Bianca. Y en Conavi lo usábamos para eso. Para eso. Y entonces montamos, el día que abrimos Conavi, el 1 de abril del 74, lo montamos con todos los servicios automatizados. O sea, esa noche procesamos toda la información de las 7 transacciones que hicimos ese día. ¿En qué máquina había? En un Borros B3500 del BIC, del Banco Industrial Colombiano. Ya había pasado, máquina, tenía 380K, ya era una cosa ya había robusta. terminales, tal vez. No, todavía no. Todavía no. Todavía el BIC era adelantado, ya no usaba tarjetas, usaba cinta magnética. Cinta magnética. El Borros usaba cinta magnética. Sí.
Sí. Voy a echar reversa un poquito porque no quiero dejar de pasar que mencionemos del año 70 los amigos como Iván Restrepo Lince y otros, que quisiera que tú nos recordaras de algunos de estos personajes que fueron pioneros en Antioquia y después en el país también de estos temas. Así es. Creo que fueron amigos tuyos. Entonces creamos un grupo. Empezamos por un grupo que nos sindicalizamos que éramos usuarios de borros, por el mal servicio que nos daba en ese momento. Ajá. Y nos juntamos con Coltejer, nos juntamos con Computec, que era borros, y nosotros, y armamos un grupo que luego nos integramos con, ahí era Gabriel Jaime Congote, en Coltejer, después nos integramos con Fabricato, que era Ricardo Toro, nos integramos con Iván Restrepo Lince, que era de ingeniería, que también tenía borros, claro. Y entonces armamos la primera AUC. Pero esa era de los buenos. Asociación de Usuarios de Computador, cuando en Bogotá estaban fundando ACUC, Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores. Entonces, esa historia de ahí viene, todavía hay muchos de estos personajes por ahí trabajando. Nosotros en broma nos decíamos que AUC era ACUC Federal, por ser antioqueño, por el país. ¿sí? Pero había una muy buena relación. Yo dicté algunas conferencias por allá en AUC y lástima esto se fue terminando. Bueno, entonces, estás en Conavi. Vale la pena decir para los que no saben, Conavi fue de las empresas financieras más importantes del país, del grupo antioqueño, ¿de acuerdo? Sí, con Noel y todas estas empresas. Sí. ¿Qué se llamaba? El sindicato antioqueño. El sindicato antioqueño. Así es. Y llegó a ser la principal empresa, yo diría, no sé, financiera, que después tuvo una fusión con Banco de Colombia y ese tipo de cosas. Así es. ¿Cómo, estando tú todos estos años, cómo nos puedes describir un poco ese desarrollo tecnológico del comienzo? Porque ya tenían un BORS, o sea, ya había un nivel, pero es que no había cajeros automáticos. No había nada. No había estas tarjetas magnéticas. No, el proceso en un banco, para que te pagaran un cheque, había que ir a la oficina a cambiar el cheque. Entonces, los bancos tenían cheque, pero las corporaciones de ahorro y vivienda teníamos una libretica de cartón, que era con la cual íbamos a consignar o a retirar a la caja del banco. No había nada más donde obtener dinero. Y el proceso del banco era proceso de listados. El computador era para sacar listados, que se sacaban cada 8 días. El visador tenía ese listado y sobre el listado apuntaba el retiro de la libretica con lápiz. Y cuando yo venía a retirar al día siguiente, ya tenía un retiro, él cogía el listado y una FACIT, de esas daba vueltas y calculaba el nuevo saldo para autorizar el pago. Sí. Ese era todo el proceso de automatización y la contabilidad. Sí. Eso era todo lo que había. Sí. Sacar extractos, había que cerrar el banco los 3 días últimos de cada mes para reprocesar todas esas transacciones y nos gastábamos 3 días imprimiendo los extractos. Claro. De ahí viene la historia de que los bancos los cerraban los 3 últimos días del mes. Ahora se recortó a mediodía. Pero esa historia viene de ahí y eso era la sistematización de un banco, eso era todo. Era todo, era un proceso y la necesidad de competir contra los bancos, de las corporaciones de ahorro y vivienda que no teníamos chequera, porque cuando uno tenía chequera podía girarle un cheque en la calle a otro. Sí. Entonces no tenía que ir al banco, sino que le daba el cheque al otro, el otro lo iba y lo cambiaba. Sí. Entonces para poder nosotros competir con eso, dijimos, había que procesar eso del local en todas partes. Entonces cuando todos los bancos tenían un solo computador centralizado, todos en Bogotá, porque en Medellín estábamos el BIC y Conavi, y compartíamos el computador del BIC, pero luego ya compramos, cuando pedimos el primer computador para Conavi, no pedimos uno, yo pedí 4. Uno para Medellín, otro para Bogotá, otro para Cali y otro para Barranquilla, para poder tener el computador cerquita de las oficinas y sacar esos listados todos los días. Claro. Nosotros sacábamos listados diarios, esa fue la primera innovación. Cuando los bancos lo hacían semanal, nosotros diario, para que el visador no tuviera que estar escribiendo ese proceso. ¿Y eran borros también? Era borros. Eran 4 borros y llegaron los borros y ahí seguimos en la línea. Hoy día sigue la línea borros no ya, ¿no? Porque se ha cambiado. En Bancolombia, que es hoy en día la fusión de Conavi y Bancolombia, tienen el borros para todo lo que es cartera hipotecaria, porque ese no lo han podido voltear a los sistemas IBM que tiene para lo demás. Ya tienen AS400, pero... Nosotros todavía hablamos con unas palabras que son lenguajes perdidos. Una vez le dije a mi secretaria, sáqueme un listado, y me dijo, ¿qué es un listado?
y le dije, perdóneme, imprímame el informe, ¿sí? Así es. Porque esos son términos que ya El devisador también es un término que se desapareció. que se desapareció. En Medellín hacen un congresito de la lengua, no sé si tú sepas, cada varios años, con los niños, ¿sí? Sí. Y sacan un listado de palabras perdidas. Y una vez encontré que hay una que era el aguamanil. Aguamanil. Los jóvenes no saben No qué es un saben qué es aguamanil. eso, no Un saben. aguamanil es donde uno se lava las manos. Así es. O sea, un lavamanos. Así es. Una Entonces, palabra perdida, Sí. el anti-Madagascar. No, ese sí no lo conocí. Los Cuénteme. muebles viejos de las casas viejas tenían un soporte aquí y atrás en crochet, Ya. en tela, que lo ponían encima para que no se ensuciara Sí. de una crema que se echaban en la cabeza que se llama Madagascar. Sí, y se llama el anti-Madagascar. Sí. Bueno, en sistemas definitivamente hay lenguajes Así. perdidos con todas estas nuevas tecnologías. Bueno, vale la pena decir una cosa con Burroughs, tal vez un poquito técnica. Después Burroughs con el 1700 fue el primer sistema operacional con un lenguaje de alto nivel que era el GOL. Así es. Que eso fue, y Burroughs dicen que fue el inventor de la memoria virtual. Así es. Entonces, Burroughs, para que lo sepan los que nos escuchan, después se convirtió en Unisys, ¿no? Con una fusión de otra... De Sperry y Burroughs. Univac. Sperry, que fue el primer computador, Sperry, el exacto. Univac después. Sí. Pero esa fue la época de Burroughs y de IBM. Exacto. ¿no? Porque en Era los histórica de 70s, eso, hasta los 80s, 70 y sí. 80s. 80s fue una época... Ahí fue el cambio a Burroughs. Muy importante. A Unisys. A Unisys, que después hablamos un poquito de Unisys. Pero el recorrido tuyo es que tú terminas siendo vicepresidente de medios y tecnología, de desarrollo, de planeación, del área de sistemas, inclusive presidente de una junta directiva de una sociedad financiera. Sí. Es decir, es muy interesante, un analista Sí. que comienza a trabajar con Fortran, entra con Navi y Así termina manejando estas vicepresidencias. ¿Cómo es esa experiencia? Digamos, una entidades tan grandes, estando uno sentado en la vicepresidencia, de cualquier idea de multiplicación nacional, por miles. Por ¿no? miles, así es. Que se puede multiplicar el error o lo que sí funciona. ¿Cómo fue esa vivencia de llegar a esos niveles? Estando en Conavi, me tocó o me mandaron a hacer una capacitación a Estados Unidos, a Northwestern University, de Administración de Entidades Financieras. Entonces allá hice una especialización en eso, donde aprendí de todo. Estando en la universidad yo fui profesor de matemáticas financieras. Financiera, sí. Eso Y después me fui y me metí a este curso de Northwestern University, y ahí me formaron como administrador de la entidad financiera. Y por mi rol de tecnología sabía todos los procesos de todo. Todavía no existía ni arquitectura empresarial, nada. Todo era, ni mejores prácticas, no, la estábamos haciendo. Sí, haciendo. En esta vida todo se hace en gerundio. Sí. A nadar se aprende nadando. Sí, Y hay muchas cosas que sí, no se enseñan, sino sí, que hay que hacerlas. Se van dando. La experiencia. La experiencia. Así aprendimos y entonces me fueron dando responsabilidades. Un día, como era ingeniero civil, hubo necesidad de visitar una obra para hacerle un crédito hipotecario al constructor. Y el ingeniero estaba de vacaciones, me mandaron a mí a que fuera a hacer la visita y hiciera la visita de obra. Y ahí fungí como ingeniero civil. Ah, Tengo matrícula de ingeniero civil, sí. pero se me cae una cera a mí. Pero ahí así me fueron dando responsabilidades. Lo que no se te cae es el sistema. Digamos. El sistema No, se te cae caía, la ya cera, no tanto. pero ya no tanto. Pero fui tomando responsabilidades en un momento dado también por la parte financiera. Me tocó ser el actuario, pues calcular todos los planes de amortización y todas estas cosas. Entonces me fui metiendo por el lado, cuando terminé en planeación, entonces me nombraron planeación y sistemas pasó a depender de planeación. Para cortar el cuento, cuando terminó la fusión con Conavi, yo era el vicepresidente de medios de Conavi. Medios al estilo español, Sí. que los bancos en España tienen las áreas comerciales, sí, y el vicepresidente de medios es el que hace todo lo que los otros, el que gasta la plata, para que todos los demás hagan plata. Sí. O sea, yo manejaba sistemas, operaciones, sí, administrativa y recursos humanos. Yo llegué a tener a mi cargo 4.000 empleados directamente en Conavi, cuando se hizo la fusión. Claro. Entonces terminé haciendo de todo. Es que la fortuna de estar uno en sistemas que tenía que ir con cada usuario a aprender de su negocio. Claro. Entonces uno aprendía de todas las áreas, de financiera hasta de contabilidad. Yo llegué a tener
discusiones con el contador bien estrechas. No creo que fue el único. Claro. Casi todos los de sistemas terminamos peleando con el contador. Totalmente. Nos tocó estudiar Harvard. Así es, ¿Te todo. acuerdas que era contabilidad y Sí, todo así eso? así es. Sí. Entonces, eso me hizo que en un momento dado se creó una unidad de negocios, de desarrollo de negocios. Entonces, mi presidente me dijo, váyase para manejar eso. Ya. Entonces, me fui ahí y ahí montamos una financiera en Ecuador y terminé de gerente de esa financiera un tiempo y de presidente de la Junta. Ya, claro. Es una experiencia válida que nuestros estudiantes de sistemas que nos escuchen, porque la ingeniería de sistemas no es solo de por sí la tecnología, sino la comunicación con el usuario. Y realmente hoy en día una empresa que sea importante tiene un comité de tecnología con el presidente en ese comité. Así Es decir, eso es una visión de la ingeniería nueva que no existía y que en el caso tuyo se dio ese recorrido, si quieres praxeológicamente, como se dice, con la Así es. práctica, llegaste hasta ser actuario. Así es. Y llegar a ser a las vicepresidencias naciendo de analista. Es una historia... Siempre vi a los sistemas como un medio, no Como un como un medio, fin. no como un fin. Un medio para que las empresas hicieran mejor sus cosas. Sí. Hay empresas que tienen los sistemas como un fin. Todos los que están dedicados a software factory y a cosas, el fin de ellos es tecnología. Pero para un banco no puede ser el fin los sistemas, es el medio para poder prestar un buen servicio. Claro, y eso son cosas que están dando hoy en las tendencias de las ingenierías Así de es. sistemas, que tienen, obviamente, según los referentes, varios caminos. Así es. Hablemos antes del 90, que entró Internet, antes del 90, pero es que el mundo está antes de Internet y después de Internet. ¿Cómo manejaban los temas de sistemas en línea y las telecomunicaciones? Esa es una Porque hoy en historia. día hace uno clic y la cosa funciona. Eso es una historia bien bonita porque te contaba que montamos 4 centros de cómputo. Pero cuando un cliente venía de una ciudad a otra, ¿cómo hacía para actualizar el saldo en el otro lado si no había sistema en línea? Entonces nosotros fuimos de los primeros que experimentamos con Telecom el teleproceso, que era la conexión de vía telefónica a 300 baudios con los modem Racal Milco Racal Milco, sí. y después Racal Badic, todos estos, a 300 baudios conectamos los 4 computadores para poder intercambiar la información. Entonces ahí empezamos a montar sistemas en línea. Sí, claro. En línea entre los 4 computadores en batch. En la noche mandábamos las transacciones. Se mandaba la transacción completa. Así es. Sí. Y entonces el siguiente paso fue que ya salieron las terminales, en el caso de Borros fueron la TD830, una pantallita verde de eléctricas tipo computador, que se entendía un poco. Sí. Con esas terminales decidimos bajar una terminal de esas que teníamos en el segundo piso donde quedaba el centro de cómputo, al primer piso donde quedaba la oficina. Y montamos la primera oficina en línea. Todavía antes de Internet. No mucho antes de nada, o sea, es más, era un cable físico por el edificio. El edificio que iba... Al primer piso. Entonces ahí los clientes los atendíamos mejor que en las demás oficinas porque ahí el cliente le entregábamos la plata inmediatamente sin el visado ni nada, sino que se actualizaba en línea en esa terminal. Sí. Luego, cuando ya el teleproceso pudo crecer con Telecom, armamos todo un proyecto y montamos todas las oficinas vía línea telefónica conectadas en línea con la misma terminal. Y las tarjetas de firma las volvimos microficha, para poder tenerlas todas, para poder visar la firma. Claro. El visador estaba detrás, pero ya el listado no lo tenía, Sí. ya tenía una pantalla. Y ya no tenía tarjeta de firma, sino una microficha donde podía él, con un lector bastante complicado, porque era un poco borroso, para ver la firma y visar que sí era la persona. Que sí era la misma persona. Con todo esto, entonces, el primer banco que montó un sistema en línea fue Conavi. Es más, en ese momento todos los bancos, todos los clientes de todos los bancos, para retirar plata tenían que ir a la oficina donde tenían la cuenta. Yo no podía ir a cualquier oficina. Donde abrió la cuenta era donde tenían el saldo, no más que ahí. No más, claro. Y la firma. Con este proceso logramos dar un hito, un cambio, y es que cualquier cliente de cualquier sucursal podía ir a otra sucursal del país. El país, sí, eso lo viví. Eso fue el primer banco, era Corporación de Ahorro y Vivienda, que la necesidad de ser una corporación nos obligó a usar la tecnología para competirle a los bancos. Sí, claro. Para poder que la corporación le diera un mejor servicio que el banco. Claro. Era que pudiera retirar en cualquier lado. Y entonces ahí ya, antes del internet, mucho antes, ya tenía, eso fue en el año 82,
pudimos conectar 82. todas las oficinas en línea. En línea. Todas las oficinas. Eso fue un logro gigantesco. Un logro enorme. Claro. Y no nos quedamos ahí. Yo tenía un presidente que me daba hasta susto cada que iba con algún proyecto porque siempre me decía que sí. Hágale, a ver. Es un riesgo. Haga. Me fui a un congreso de banca que hubo en México y fui a Banamex y veo los cajeros automáticos. Borros. Ahí vamos, cajeros, una cosa nueva. Pero estoy hablando del 82, con ese 82, sistema. claro. Dije, yo me voy a llevar de esos cajeros. Y llegué aquí y le dije al jefe, hay una vaina, unas maquinitas. Me dijo, pero mire que Banco de Colombia lo tuvo aquí montado unos borros y los tuvo que retirar Sí, porque no funcionaban. Sí. Le dije, déjeme, yo hago un ensayo, deme un tiempito y deme platica para montar 8. Sí. Y ensayamos un año. Sí. Y los trajimos. Y los conectamos así mismo y entonces empezamos a que con la tarjetica, ahí nació la primera tarjeta débito. Sí. Que era con esa tarjeta Con poder la- ir al cajero a sacar plata. Con la abejita Conavi. Con la abejita Conavi, que era el símbolo de ahorro Símbolo de ahorro, sí. de nosotros, Sí. de Conavi. Y el público, porque fue de educar No. al público que se acercara a una Tenaz. máquina de esas que la administrara. Nadie lo usaba. Nadie lo usaba. Muertos del susto. Claro. Hicimos trabajamos muy en llave con mercadeo y con el área comercial. O sea, eso era un trabajo. Y entonces Juan Izaza, que era el responsable de toda la parte comercial, hicimos un equipo en montar en cada cajero de esos una chica bien bonita, porque Conavi tenía, Sí. allá hacían casting, no Casting, para las contratar, niñas de bien que- bonitas, en todo el país. Entonces, la más bonita la sentamos en ese aparato. La sentábamos ahí todo el día a que le enseñara a todos los A las personas. a las personas que a mí le Claro, traiga la tarjetica y claro, va claro. y una labor de enseñanza, Sí. así bien, todo el día en esa función. Sí. Históricamente tuvimos que pedir permiso a la superintendencia para conectar eso, porque era un servicio que no estaba autorizado. Claro, era nuevo, ¿no? En la primera visita a la superintendencia nos hizo apagar el cajero a las 4 de la tarde, porque no teníamos permiso de operar sino de 8 a 12 y de 2 a 4. Un pueblo, sí, como un pueblito. Doña Aura de Plata, una señora de la superintendencia, fue allá y dijo, mira, aquí es la autorización de ustedes, no pueden abrir a esas horas. Sí. Uno para abrir al mediodía tenía que pedir permiso, no podía. Entonces, todo ese proceso, no solamente con el cliente, sino con la línea de gobierno y de control, hubo que enseñarles cómo era eso. Claro. Casi que invitarlos a que fueran a Estados Unidos a que vieran cómo era un cajero. Como era un cajero, sí. Entonces eso dio origen, antes del Internet, a tener un sistema totalmente conectado. Totalmente conectado. Ahí cabe una pregunta de pronto muy técnica, pero hablemos de eso. Hoy en día en Internet, cuando uno manda algo, hay un protocolo, exactamente se llama el ICMP, que averigua si al otro lado llegaron los mismos bits que tú mandaste. Y si un bit, si el número de bits no es, te lo rechaza y dice error en la línea, para asegurar que llegó lo que mandaste. Y que no Cuando- llegó doble. y que no llegó doble. Exactamente, porque esto viaja hoy en día por redes distintas, pero es bueno, toda esa tecnología. En esa época que uno mandaba por un modem, había sistemas de control en los datos. Nos había tocó el peligro. inventarlos. Allá iba, porque había el peligro de que se cambiara un número y le consignara otra cuenta, por Así ejemplo. es. Nosotros eran borros, entonces usamos Polselect, que era que el equipo estaba puliendo todo el día, entonces cogía la transacción, llegaba y nos pasaba que una transacción podía llegar 2 veces o no llegar. Ahí tuvimos que inventarnos y desarrollar un total de control, numerando la transacción y poniendo un dígito de control para verificar que la transacción llegó una vez y llegó completa. Después eso los protocolos ya lo tienen automático, pero No, en ese entonces nos tocó claro. buscarnos en borros a alguien en alguna parte que nos Claro. ayudara. El partner de esa época para nosotros fue borros. Claro, Nosotros sí, nos decidimos sí. ir con borros y le creímos. Sí, sí. Muy bien, y que Y Borros le apostamos y y Borros ganamos. fue un buen desarrollo. Ganamos, sí. Yo me acuerdo hasta el Borros 6700 de Así es. Colsistemas y de los Andes mismo, que fue realmente una empresa pionera también. Así es. Ya Yunis, ahora hablamos de eso. Otra cosa que uno, Jorge Iván, piensa mucho en una persona como tú, en una cosa tan grande, después vienen una cantidad de redes interinstitucionales de bancos y de corporaciones y se unen, ¿cierto? Ajá. Es decir, viene otro proceso por encima que es esa unión y esas fusiones. Así es. Que creo que la fusión de Conavi y Banco de Colombia, pues te tocó esa historia. Ahí me tocó. Sí, ¿cómo fue, digamos, lo que conozcas de ese proceso de unión entre la banca, digamos, Ok. que tenían protocolos distintos, formas distintas? A mí me tocó estar ahí. Afortunadamente he sido pionero en muchas cosas.
Yo soy el primer egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín. Ah, el primero. Entonces, cuando estábamos con estos, ya los cajeros funcionando, Sí. ya los 8 y íbamos a otros 20, vino un día y me invitó el de director de sistemas de la vivienda y el de Gran Ahorrar a un almuerzo en la Caspiroleta. Yo, ¿por qué no nos juntamos? Y el de Colmena, éramos 4, las 4 corporaciones. Sí. ¿Por qué no nos juntamos y compartimos cajeros? Fue la propuesta que me hicieron. Déjenos utilizar los cajeros. Y yo le dije, no, espérense, hagamos algo mejor. Yo los cajeros todavía es una ventaja competitiva nuestra claro, y no la montamos sí. todavía, pero Claro. tengo una idea, me acabo de traer una terminal de contrabando de Estados Unidos que la vi en un arrendador de carros, era un POS, un datáfono, que lo estoy ensayando en Medellín, lo estoy conectando para montar en los supermercados, las tarjetas de débito pueda servir para comprar en directo en la caja del supermercado, en el Eso no Éxito, existía. en la Candelaria, En la era en Candelaria, Medellín. sí, claro. Le sonó la flauta y dije, bueno, juntémonos. Y entonces pusimos a todas las corporaciones, visitamos las otras 4, que éramos 8, comprometimos a los presidentes y ahí nació la red Multicolor, que fue la primera red de servicios compartidos, que eran todas las corporaciones de ahorro y vivienda para compartir los POS. Sí. Primero, los cajeros seguíamos compitiendo. Sí. Pero ahí nació la primera red. Paralelamente, después vino, ya sí, cada uno fue montando cajeros y ya cuando más de 3 tenían cajeros, ya dijimos, compartamos también los cajeros. Entonces vino ahí y se creó también Redevan, por el lado de los bancos. Sí. Redevan se creó con 2 bancos, pero nos invitaron a Gran Ahorrar y a Conavi a participar en esa creación. Sí. Y entonces ahí estuvimos en esa creación también, estuvo Conavi de esa red, primero compartiendo los datáfonos y luego compartiendo los cajeros automáticos. ¿Y cómo fue la actitud, llamémosla colaborativa, de competidores que eran competidores? Como nació de las corporaciones para competirle a los bancos, la idea de la red Multicolor, ahí era juntémonos por necesidad para competirle a los bancos. Todos hubo interés. Y luego los bancos se juntaron para competirnos a nosotros porque nos estaba yendo muy bien. Sí, bueno, entonces, muy bien. Pero hubo que vencer mucha resistencia a estar junto con el competidor. Pero eso nació en el 83. Sí, claro, 83, sí. De ahí para adelante sí, me acuerdo. Ya en el 83 uno pagaba en su empresa nómina con Conavi. Pero eso fue, además de que la terminal esa que conectamos en todas las oficinas, montamos un modem en las empresas. ¿A ti te tocó? Sí, a mí me tocó, yo pagaba mi nómina de Lógica. Entonces montamos lo que se llamaba el home banking en esa época, sí, era un PC banking. Era del PC tuyo, le poníamos un modem, Rack al Milco. Sí, Rack al Milco. Y te enseñamos a conectarlo y se conectaba con el computador por teleproceso. Sí, claro. Por línea conmutada. Sí. Usaba la línea ese pedacito a 300 baudios y te abonamos la nómina a tu cuenta. Con pitico de la línea mientras transmitía. Sí, mientras transmitía. Así es. Sí. Ahí viene 83, pero viene un proceso de la entrada del microcomputador. ¿Cómo fue eso? Pues, digamos, del lado personal, de pronto tú oíste, oye, están saliendo unas máquinas que llaman micros y que esta cosa, que eso era raro en ese momento. ¿Cómo lo vivieron y cómo incorporaron eso luego dentro de Conavi? Dentro de Conavi de tecnología contratamos un ingeniero electrónico, Carlos Alberto Manrique, que era electrónico para un banco, y le montamos un laboratorio con puertos RC232 por todas partes. Claro, sí. Entonces yo le decía a todo el mundo, si usted tiene una cafetera que tenga RC232, claro, tráigala, que aquí la conectamos. Claro. Entonces ahí yo me traje también un Apple, el tecladito, el Apple 16, sí. Para conectarlo ahí empezamos a ensayar, ahí nació el PC Banking. Ahí nació. Y traímos una T, que fue pues el más robusto. La T de la IBM. De la IBM. Y pues, que tenía 10 megas en disco duro, 10 megas en disco duro. Y que empezamos a ensayar en ese laboratorio nos dio base para montar todas las demás cosas. Ok. Y ya es más, la terminal esta que me traje el POS, el datáfono, que me traje de contrabando, lo conectamos a una T y hicimos un programa en una T. Sí. Y lo que conectamos fue la T con el Borros. Sí. 830. Ah, claro, eso fue un logro enorme. Por detrás. Entonces ahí estaba una cliente-servidor. Claro, no existía el protocolo. Cliente-servidor. Cliente-servidor, ahí lo montamos. Lo que fue antes de la nube, cliente-servidor en ese momento. En ese momento. Es decir, de cierta manera,
fuiste laboratorio de investigación porque había que hacer software, desarrollar e investigar. Y entonces, ¿cómo hicimos? Que me preguntabas técnicamente para conectar a la vivienda, que era un IBM, a Gran Ahorrar, que era un NSR, sí, a cada uno distinto. Pues lo que hice fue que le puse a cada banco, a cada corporación, un AT. Y se lo conectamos a su computador. Y quien fronteaba era el AT. El AT, claro. Y entonces, ¿cómo hacíamos el switch? Desde el datáfono que estaba instalado en la Candelaria, sí, con el 1, ¿a qué entidad va a funcionar usted? Da vivienda, el 1. Conavi, el 2. Gran Ahorrar, el 3. Y lo que hacía es que marcaba a un número distinto, y marcaba directamente a ese AT que estaba en cada banco. Claro. No, qué impresionante. Claro, eso un no switch que lo hacía sí, el mismo vendedor del almacén. Sí. En general no se sabe mucho esa acción de los ingenieros de sistemas, escondida, digamos, que está ya en los servidores y en esto, pues, que estás contando hoy a su manera, pero de ahí nace una cantidad de investigación. Y ahí cuando llegó Internet ya estábamos preparados para que lo recibiéramos y lo aprovecháramos. ¿Cuándo viste por primera vez que había una cosa llamada Internet? Lo vimos en uno de esos congresos porque afortunadamente siempre íbamos a Alemania al CEBIT. Sí, el CEBIT. El CEBIT todos los años en febrero a aguantar frío. Sí. Y a tomar copita de vino con codo de cerdo, allá en Alemania rico, y a estar viendo qué había de tecnología. Y a verse con los amigos de Colombia. Allá nos encontramos con todos. Y se hacían cosas de allá, de unión. Nos juntábamos allá con el Banco de Colombia. Claro. Con los de la vivienda, con los de Bogotá. Allá nos encontramos y allá veníamos, allá conocimos eso y lo trajimos. La primera página la montamos en Conavi para atender a los clientes de la PC Bank. Le cambiamos el PC por internet, le cambiamos el modem por un PC con internet, por el Explorer. Eso debió ser por el año 90. 90 y pico, sí. 90 y pico. Sí. Sí. Ahí cambiamos, por ahí empezamos a usar el internet para modernizar el PC Banking, que lo llamamos gerencia electrónica. Así se llamaba gerencia electrónica. Sí. Entonces lo primero fue, y lo segundo fue que eso lo volvimos una página. Sí. Y empezamos a atender a los clientes cobrando desde el primer día la transacción. Ya, cobrando la transacción, claro. Que después con el tiempo, el comercial dijo, no vamos a vender esto, quitémosle el precio. Un tiempito hasta que después le volvieron a cobrar y vino el cobro. Y ahora por debajo. Eso está muy bien. Esa entrada, me acuerdo que en el año 90, no, eso fue después del 90. Sí, mucho después. Me acuerdo cuando entró, por ahí creo que se llamaba Tutopía, el primer correo electrónico que todo el mundo usó. Eso debe ser el año 98, o esto ya estaba Internet caminando, que es el otro tema. Entra Internet y comienza a resolver, me imagino. Todos los problemas que ya habíamos resuelto de otra manera, se resolvieron ahí. Casi que desconectemos y nueva. El backbone ya no se necesita. Ya no se necesita, exacto. Ese fue un cambio fundamental. Fundamental. Y me imagino que el tema de la seguridad informática permanente. Total, desde el primer día, porque uno echa la ley, echa la trampa. Claro, sí. Y el tema bancario, el tema de seguro. Y el tema bancario, los ladrones se levantan media hora antes que uno y nunca se acuestan. Sí. Y están todo el día innovando. Sigue siendo un tema inacabable de la seguridad informática, que eso ya ha abierto carreras. Nosotros en un minuto tenemos un pregrado de seguridad informática, que eso no existía pues en esa época. Ya eso es una cosa necesaria. Pues allá en Conavi necesitamos para curarnos de los virus y todo. Usted tenía un producto que llamaba... Compuscilina. Compuscilina, ya se lo compramos para montar... Claro. Para provenirnos en todo eso, porque hubo todo lo que veíamos que había, que necesitamos para eso, había que comprarlo. Y por eso había que estar yendo afuera a mirar qué había. Yo lancé Compuscilina, que era un software nacional compitiéndole a los grandes antivirus. Éramos unos ganadores, el algoritmo era perfecto, pero era penetrar, comparar con las empresas extranjeras. Y la otra, entrar en Medellín, no es fácil. Una vez un gerente me dijo, el manual está como muy bonito. ¿Eso sí funciona? ¿No? Y la otra pregunta en Medellín, si yo le compro, ¿qué le queda a Medellín? Eso lo vivimos. Para nosotros fue un honor que Conavi y Noel fueron clientes nuestros de miles de licencias, pues tú estabas en esa época, y de cierta manera hay un agradecimiento de la industria colombiana porque creyeron en un producto que era nacional, que no ha sido fácil. Ha mejorado la industria colombiana, obviamente, pero eso era difícil. Y lo que hicimos después con el datáfono ese es que lo copiamos y lo mejoramos y montamos el Conavitel.
y lo desarrollamos y lo fabricamos en Envigado. En Envigado. Y claro. todavía se fabrica. Claro, industria. Industria Nacional, que le Nacional. creímos, la apoyamos, Claro. y ahí está. El hombre Sí. que hizo eso, Juan David Arango, Excelec hoy en día, Claro. tiene ese producto y lo desarrolló y lo montamos ya no solamente no solamente en los almacenes, sino que ya lo llevamos a los hogares y a los edificios. Sí. Entonces eso se volvió una terminal que poníamos en la portada del edificio donde tú bebías, y ahí podías pagar el agua, la luz, la administración. Claro, Y hoy en es un día dato, se hace es un dato, con un bueno, clic. eso dio Claro. origen a los corresponsales bancarios de hoy en día. De hoy en día, sí. Y claro. las tiendas, en los balones de belleza, El comercio electrónico. el primer comercio electrónico se hizo a través de ese aparato. Otra vez, esas son las historias que hay que dejar sentadas porque Así no es. se conocen, ¿no? Así es. Hubo después un paso a Unisys, eso fue un tiempito, creo, ¿no? 2 Sí, años. estuve 3 añitos ahí, 2 Que años y yo les medio. hablábamos que era la unión de Perry, Univac y Borrox, Ajá. y se crea Unisys, y fue muy importante. Recuerdo que tenían los mejores profesionales. Que, Así es. O sea, ya debiste conocer muchos de los Allá colegas. conocí mucho y Sí. con una capacitación excelente. O sea, la Excelente. gente que pasaba por Unisys Sí. es gente de garantía en conocimiento, Sí. muy capacitados. Siempre lo fue. Tuve a los 20 años de estar en Conavi, yo ya era ahí era vicepresidente de planeación, Sí. que tenía sistemas a cargo y otras hierbas. Me dio por experimentar y decir, ya cumplí esta etapa, me quiero ir. Entonces, en cualquier momento le conté a Leon Teicher, que era el presidente de Unisys, Leon Teicher, sí. y me dijo, yo no le puedo hacer ese daño a Conavi porque Conavi es uno de mis mejores clientes. Pero si usted se va a salir y se va a ir para otro lado, venga, yo hablo con su jefe, y hablamos, y me vine para Bogotá, y me vine de vicepresidente de ventas de Unisys, y ahí estuve trabajando 3 años. 3 años. A los 3 años me volvieron a llamar de Conavi Claro. y fui reincidente, y ahí volví. Volviste, definitivamente ese era el nicho Ahí volví. permanente. Sí, antes de Teicher estaba Germán Herrán y Germán. Javier Caro, grandes personajes Así es. de la computación colombiana que están en nuestra lista, obviamente, es. para hablar, ¿no? Ujú. Ahora, hay en todo ese tema, como para ir, digamos, redondeando y llegar al hoy, al momento de ahora, una experiencia académica que a nosotros nos interesa mucho oírte, porque no solamente estuviste en el mundo financiero, porque sí, el mundo tecnológico, desarrollo, investigación, manejo de gente, de país, porque Conavi era una cosa totalmente de país, pero unas experiencias académicas en universidades muy importantes. Cuéntanos un poquito lo que en eso has hecho. Ok. Primero fue en mi universidad, que enseñando Medellín, matemáticas 1, teoría de conjuntos. La teoría Cuando de estaba en conjuntos, sexto semestre era profesor Claro. de matemáticas 1. Sí. Ahí me cambié de historia, me fui a trabajar en el municipio en sistemas, y ahí me llamaron de AFIT, con mi experiencia de matemáticas financieras, a que dictara unos cursos de matemáticas financieras, específicamente de manejo del UPAC, que era una cosa muy complicada. Para la vivienda. Para la vivienda, Ya, para la claro. financiación, para las tablas de Financiación, amortización. Entonces ahí montamos un cursito que lo dictamos en varias universidades de matemáticas financieras. En la Medellín, en EAFIT, en Medellín fundamentalmente, y luego en los Andes. Y después en la UIS, en La UIS en Bucaramanga. Bucaramanga. Y Cuando AFIT, estando en mi contacto con Javier Serrano en los Andes, y creó una especialización en banca. Entonces me dijo, ¿por qué no armas con Juan Correa, armamos una cátedra para enseñarle a quien está estudiando administración de banca cómo la tecnología le puede apoyar su negocio? Claro. Entonces, basado en mi experiencia con Conavi, les interesaba bastante montar eso, entonces montamos una cátedra, y ahí me vinculé por varios años de profesor de esa cátedra, que después la copió la UIS, y me tocaba viajar los viernes por la tarde a Bucaramanga y estar viernes en la tarde y sábado hasta el mediodía dictando esa especialización en banca. Te ha tocado viajar toda la vida. Me ha porque hoy tocado en toda día la vida. Vives en Medellín, pero vienes a Bogotá. O sea, Trabajo aquí y vivo en Medellín. sigues en Medellín. Pero me decías que tú llegas primero a Medellín que uno de tus funcionarios llegando a Chía. Sí, ¿No? yo trabajo aquí, estoy en la Avenida El Dorado, aquí al frente de la Cámara de Comercio, aquí en la oficina, y el aeropuerto me queda 5 minutos. Ya, Yo sí. salgo de aquí y en 1 hora y media estoy en Medellín. Sí, Y así mucha es. gente, los que trabajan aquí, van hasta Hasta Chía y Chía no y alcanza a duran 2 llegar. horas Llego de- yo primero a Medellín que ellos a Llegas la primero casa. en Medellín, así, Sí, así es la vida de rara. Así es. Bueno, otra cosa, digamos, común en los colegas que hemos estado hablando, que ya tenemos ciertos años y todo,
todos vigentes, ¿no? Todos vigentes. Eso es muy importante también hacerlo notar, porque tú ahora estás trabajando la vivienda, pero tienes tu empresa de asesoría, JIT, como le llamas, ¿no? Así Just se in llama. Time, dicen, pero... Just in Time, sí. Just in Time, pero realmente es el nombre tuyo. Jorge Iván Toro. Iván Toro, Just in Time, exactamente. Y estás vigente. Sí. ¿Qué temas estás trabajando? Tengo temas de tecnología y mejores tecnologías para la banca, que implica mucha investigación también. Sí, no me he quedado sentado, he estado innovando y entrando, soy bastante inquieto, soy radioaficionado, entonces cacharreo, soy muy cacharrero. Ya no me tengo que subir a montar antenas en el techo, pero Sí. muchas cosas me toca hacer y todavía me mantengo actualizado. Entonces aquí trabajo también para vivienda en el área de investigación de tecnología, Sí. de nuevas tecnologías, todo lo que son pues, el aprovechamiento de Internet, comercio electrónico, redes sociales, en mejores prácticas, Sí. en todo lo que es COVID, TOGAF, todo esto en la aplicación ordenada y apropiada de la tecnología al negocio. Sí. Y en lo que va saliendo nuevo, medios de pago, tarjeta Claro. con chip, billetera electrónica, todo lo que es el monedero electrónico como DaviPlata, en todos esos temas, medios de pago modernos a través de internet, yo creo que la telepatía, vamos a poder pagar algún día mirándolo a los ojos, Mirando a los ojos y moviendo las pestañas y cosas de ese estilo. transmitir los bits a través de las pestañas. Hacia allá va todo, es increíble. Es un ejemplo de vida eso, porque la idea de nosotros, quienes somos muy técnicos, podemos, que caso tuyo, puedas llegar a cargos de altísima importancia en una institución, pero no perder ese nexo con la tecnología, con el hacer, programación, investigación de tecnologías. Y ese es un buen ejemplo, que no se piense que entonces uno se vuelve ese ejecutivo para dar órdenes, sino que al revés, tiene que estar muy, como se dice, con las mangas remangadas trabajando en los temas. Muy vigente. Muy vigente, exacto. El principal producto de mi compañía de consultoría es que los gerentes me dicen, no me deje equivocar, así llamo el producto, no me deje equivocar. No me equivoco. Sí, ayúdeme a tomar sí. la decisión correcta. Entonces Claro. estoy participando en la formulación del plan estratégico de tecnología, Sí. alineado con el negocio. Sí. Y así tengo varios clientes que voy bien. trabajando de esa manera. Bueno, yo creo que esta ha sido, digamos, una experiencia. Estos temas, todos sabemos que nos faltan muchas cosas, una vida no se cuenta en unos minutos, pero sí ha sido un recuento de proyecto de vida, que también es una cosa que queremos nosotros hacer notar a quienes escuchen, sobre todo los jóvenes de las universidades, como también un poco el azar, ¿no?, lo va poniendo a uno en los sitios donde después se vuelve su proyecto central de vida, como es el caso tuyo. Una anécdota, yo tengo un nieto que tiene 11 añitos. Cuando tenía 4 añitos, me pregunta por un muñequito de esos de Madagascar. Me dice, hermano, él no me dice abuelo, hermano, ¿cómo se llama este muñequito? Y yo le dije, no, hermano, no sé. ¿Cómo sabremos? Dice, hermano, internet. Entremos a la página de Disney y ahí encontramos. Sí. O sea, la mente de un niñito de 4 años está más preparada que claro, la de uno que tiene claro, toda esta trayectoria que estamos hablando. Claro, está. Y la última, pues ya para terminar, es que hace un par de semanas estaba mi nieto hablando con mi hija, diciéndole que la gente vieja no aprovechaba el cambio, que era gente que pensaba, a raíz de alguna anécdota con un político, él vive en Estados Unidos, y dice, en cambio, yo sí creo en mi hermano. El abuelo. No, eres el abuelo. El abuelo se mantiene actualizado y ese sabe lo último que está pasando en tecnología. Eso es un orgullo para el nieto. Me llena el alma, sí. ¿Cómo se llama el nieto? Se llama Juan Felipe. Juan Felipe, con eso cerramos entonces la conversación. Habrá más posibilidades de conversar, Iván, porque esto sigue andando y agradecerte mucho porque esta es una contribución a que se conozcan estas historias. Así que con eso pues terminamos esta sesión y te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Bueno, Estamos Iván, hablando. muchas gracias. Muchas gracias.